Es un placer, queridos hermanos, empezar nuestra revisión de nuestra revista La Atalaya de octubre del 2021. Es el segundo artículo que estaremos utilizando para esta ocasión, para esta semana del 13 al 19 de diciembre. En cuanto al título de este segundo artículo es Servimos al Dios que es rico en misericordia. Es el artículo de estudio número 41. Y el texto en el que se basa es el Salmo 145:9. Jehová es bueno con todos y su misericordia se ve en todas sus obras. En cuanto al avance dice así: la misericordia es una de las cualidades más atractivas de Jehová y todos debemos cultivarla. En este artículo analizaremos por qué Jehová demuestra esta cualidad, por qué podemos decir que su disciplina es una muestra de misericordia y cómo podemos manifestar esta preciosa cualidad. Si usted ya ha dado un breve repaso, este es un artículo bastante extenso, 22 párrafos, así que empecemos con el párrafo 1. ¿Qué es probable que nos venga a la mente cuando pensamos en una persona misericordiosa? Podríamos pensar en alguien amable, compasivo, generoso, más o menos como el que aparece en la parábola del buen samaritano que Jesús enseñó, donde un extranjero se encuentra con un judío golpeado, muy maltratado, se preocupa por él y trata de hacerse cargo de su recuperación. Esta parábola destaca una hermosa cualidad de Jehová, su amor, que nos muestra todos los días y de muchas maneras. Jehová es misericordioso. Por eso veamos el párrafo 2. ¿De qué otra manera se demuestra la misericordia? Al no castigar a una persona cuando hay base para hacerlo. Y Jehová ha sido misericordioso con nosotros porque en el Salmo 103:10 dice: no nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados. Así que, aunque hay sobradas razones para tratarnos fuertemente, Jehová no lo hace. El párrafo 3. ¿Qué preguntas analizaremos en este artículo? Hay 3 preguntas. ¿Por qué muestra misericordia Jehová? ¿Qué relación hay entre la disciplina que se da con firmeza y la misericordia? Y qué puede ayudarnos a mostrar esta cualidad. Así que veamos cada una de ellas en un subtítulo. El primero, ¿por qué muestra misericordia Jehová? La pregunta 4. ¿Por qué muestra misericordia Jehová? Lo hace por amor. Siempre que él encuentra una razón para demostrar su misericordia, lo hace. En Efesios 2, 4 al 7, el apóstol Pablo mencionó que Jehová es rico en misericordia, refiriéndose en ese entonces a sus siervos ungidos. Sin embargo, no solo a ellos les demuestra misericordia, también para todos, como dice el Salmo 145:9. Jehová es bueno con todos. Por amor demuestra esta misericordia. El párrafo 5. ¿Cómo aprendió Jesús que Jehová es misericordioso? Refiriéndonos a Proverbios 8:30 y 31, donde se habla de Jesús como un obrero, como un ayudante de Jehová, así que estuvo a su lado por miles de años, y en varias ocasiones vio cómo les mostraba misericordia a los seres humanos pecadores. Jesús mismo lo palpó, así que él estaba muy bien entendido en cuanto a este tema. Por eso en el párrafo 6 la pregunta es: ¿qué parábola contó Jesús para ayudarnos a ver que su Padre es misericordioso? En el artículo de la semana pasada hablábamos sobre esta parábola, y ahí se cuenta de el hijo que decide irse de la casa, pedir su herencia. Luego, cuando se va muy lejos, empieza a desperdiciarla, a malgastarla. Con el tiempo se arrepiente de la vida inmoral que había llevado y decide regresar a su casa. Cuando el padre lo ve desde lejos, se conmueve profundamente y corre a su encuentro. No espera a que llegue a la casa, sino que él mismo se adelanta a encontrarlo, lo abraza y lo besa con ternura. Ese padre de la parábola representa a Jehová, quien está dispuesto a perdonar a los pecadores que se arrepienten de corazón. Y en el dibujo que vemos aquí, el padre, estando en la azotea,
ve que su hijo a lo lejos está viniendo. Sin duda muy avergonzado, a paso muy lento, pero eso fue suficiente para que el padre corra a su encuentro y una vez que está cerca está dispuesto a abrazarlo y luego lo besó. Mientras que vemos en el dibujo que el hijo ni se sentía digno de ser el hijo de él porque incluso pidió que se lo tratara como un trabajador más. Pero el padre no le importaba lo que él había hecho antes, sino ahora su nueva posición de arrepentirse y estar de nuevo junto a él. Sin duda una hermosa escena donde demuestra el deseo de Jehová de ver cómo los que han salido de la organización quieren que regrese. El párrafo 7. ¿Qué relación hay entre la sabiduría de Jehová y su misericordia? Bueno, alguien puede ser sabio, pero muy frío, o parecerse intelectual, pero no es así en el caso de Jehová. Él quiere realmente demostrar cuánto está dispuesto a extender esa misericordia. Por eso en Santiago 3:17 se habla que la sabiduría de arriba está llena de misericordia y buenos frutos. Sabe esa misericordia que va a beneficiar a los seres humanos. Y siempre que hay una razón para demostrar misericordia, Jehová lo hace. Así que esta está en perfecto equilibrio. Como dice al final, no, como es tan sabio, nunca se va al otro extremo y se vuelve permisivo. Siempre es equilibrado. El párrafo 8. ¿Qué es necesario hacer a veces y por qué? En la primera carta a los Corintios 5:11 se dice que hay que dejar de relacionarnos con esa persona que desea llevar una vida en pecado, que no quiere hacer cambios. Si un pecador no quiere realmente aplicar los principios bíblicos y las leyes de Jehová, entonces se necesita proteger a los hermanos fieles de la congregación y, por supuesto, mantener las normas de Jehová en un lugar muy alto. Por eso, siguiendo lo que decía primero a los Corintios, hay que alejarse de esa persona una vez que ha sido expulsado. Eso nos lleva a la segunda pregunta que debemos considerar en el subtítulo: ¿puede ser la expulsión una muestra de misericordia? Las preguntas de los párrafos 9 y 10, la parte A. De acuerdo con Hebreos 12, 5 y 6, ¿por qué podemos decir que la expulsión es una muestra de misericordia? Bueno, tenemos que leer entonces el texto bíblico que dice: y se han olvidado por completo del consejo que se les dirige a ustedes como si fueran hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová ni te rindas cuando Él te corrija, porque Jehová disciplina a quienes ama. De hecho, castiga a todo el que recibe como hijo. Volviendo a la pregunta, la parte A decía: de acuerdo con Hebreos 12, 5 y 6, ¿por qué podemos decir que la expulsión es una muestra de misericordia? Bueno, muchas veces hemos tenido que escuchar un anuncio en la congregación cuando se dice que alguien ya no es testigo de Jehová. Y es doloroso realmente. Pero si alguien necesita disciplina, lo más sabio, misericordioso y amoroso es dársela. Como dice el texto de Hebreos 12, 5 y 6, cuando uno lo analiza más profundamente, habla que Jehová disciplina a quien ama. Y cuando uno revisa en el Evangelio de Juan, menciona que Jehová ama a todas las personas, les sirvan o no. Por eso es que les da vida, aliento y todo lo necesario para vivir, aunque no les sirvan. Pero después el texto dice: castiga a todo el que recibe como hijo. O como antes usábamos en la anterior revisión bíblica, azota, es decir, da un trato un poco más fuerte, pero es porque quiere que esa persona sea considerado su hijo. Así que es necesario dar este paso. Después, muchos han dado una buena reacción y han recobrado el juicio, cambiando su manera de actuar y, por supuesto, volviéndose a los brazos de Jehová. Igual como en la parábola del hijo pródigo, el hijo que regresa. A propósito, la palabra pródigo tiene que ver con alguien que despilfarra lo que tiene. Así que a eso se refiere con hijo pródigo. Ahora tenemos la parte B. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entenderlo? El ejemplo es de una oveja. Cuando ésta se enferma y el pastor se da cuenta de eso,
lo que hace es aislarla a la oveja enferma de las demás. Aunque como dice el párrafo, las ovejas son seres sociales, es decir, quieren estar siempre una cerca a la otra. Siempre se ven los rebaños muy juntos. Aún así, tiene que alejar a esa oveja enferma porque de lo contrario las demás también llegarían a enfermarse y sería terrible. Así que de esa manera está protegiendo al rebaño. El párrafo 11, la parte A. ¿Por qué puede compararse la persona expulsada a una oveja enferma? Porque está enfermo en sentido espiritual. Así que se puede comparar a una enfermedad que puede contagiar al resto del rebaño y por eso hay que aislar a la persona de la congregación. Esta es una medida a favor de los miembros fieles del rebaño. La parte B del párrafo 11. ¿Con qué ayudas cuentan los expulsados? Pues puede asistir a las reuniones, puede recibir alimento espiritual y seguir fortaleciendo su fe, puede conseguir publicaciones para su propio uso y por supuesto mediante el internet puede recibir la información ya sea en JW Broadcasting o en la página JW, información de la organización. Cuando los ancianos, que son los únicos que hacen esto, perciben que está dando pasos para ir cambiando, ellos se acercarán a él si lo creen conveniente y le darán la guía para ayudarlo a recuperarse y por supuesto decirle algunos ajustes que debe seguir haciendo para ser readmitido como testigo de Jehová. Al final del párrafo 11 hay una nota donde habla de el artículo «Cómo reparar su amistad». Este lo vamos a encontrar una vez que termina nuestro estudio. Ahí a continuación está el artículo «Cómo reparar su amistad con Jehová». Es hermoso realmente cómo está redactado, porque primero va poniendo por delante de nosotros algunos puntos que tal vez no lo entendemos, como cómo se sentirá la persona que ha sido expulsada. Es cierto que algunos se rebelan y no quieren saber más de Jehová, pero la gran mayoría es distinto. Se sienten acongojados, muy tristes, decepcionados, como una ovejita enferma. Y aún así, se nos menciona en el artículo lo que nosotros podríamos pensar en ponernos en el lugar de ellos, por decirlo así. Luego se habla a la persona que está expulsada para que se ponga metas razonables, que ore continuamente a Jehová, que estudie la palabra de Dios, que cuando sea readmitido vuelva a adquirir la confianza en los hermanos, porque muchos de ellos se sienten incapaces de volver a tener esa amistad, como que se sienten que no son dignos de volver a tener la amistad que tenía antes con sus hermanos. Se les da algunos buenos consejos con excelentes textos bíblicos. Y a continuación, también el artículo se dirige hacia los ancianos, lo que ellos deben hacer, darles ánimo, orar con ellos y volverse a ser amigos de estos hermanos. Claro, estamos hablando ya cuando ha sido readmitido. Así que vale la pena que nosotros, después de este estudio de la atalaya, o antes si es posible, podamos leerlo para entender estos pasos que realmente para los que están en esa situación es muy doloroso, pero también para nosotros para ver cómo ayudarlos una vez que ellos regresen. Por supuesto, el principal papel aquí ejercen los ancianos, pero nosotros queremos extenderle nuestra amistad, tratarlos como deberíamos tratarlos porque Jehová los ha perdonado. Y aquí vemos en el dibujo una escena que describe muy bien lo que se habló en el párrafo 9 al 11, donde el que es expulsado, es interesante cómo lo presenta aquí, sigue siendo una oveja. No ha dejado de serlo, no se ha convertido en otro animal, sino que sigue siendo una oveja y el pastor, Jehová, a la espera de que se sane para volverla a poner junto con las demás ovejas en el rebaño. Qué hermosa ilustración, qué hermoso ejemplo, como el esclavo lo ha puesto y nos hace entender muy bien y pensar que Jehová no se da por vencido, que espera que el que ya no está en la organización como testigo de Jehová se recupere en sentido espiritual y vuelva a estar junto con los demás. Párrafo 12. ¿Qué medida amorosa y misericordiosa pueden tomar los ancianos cuando un pecador no se arrepiente? Es muy curiosa la pregunta. Medida amorosa y misericordiosa para el que no se arrepiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? En ocasiones hay que
expulsarlo. ¿Es eso amoroso y misericordioso? Por supuesto, pensando en el resto del rebaño. Los ancianos saben que no pueden tomar una decisión a la ligera. Jeremías 30:11 dice que deben dar la disciplina hasta el grado debido, ni ser exagerados ni permisivos, tal como lo es Jehová. Así que no quieren, por supuesto, hacer daño a la persona que está delante de ellos al tomar una decisión equivocada, pero tampoco quieren hacer daño al rebaño y, por supuesto, pasar por alto las normas y leyes de Jehová. Por eso es amoroso y misericordioso. Párrafo 13. ¿Por qué hubo que expulsar a un cristiano de la congregación de Corinto? A los oídos del apóstol Pablo llegó que un cristiano estaba viviendo en una conducta inmoral con la esposa de su padre, algo que Levítico 20:11 decía claramente que eso significaría la muerte de ambos. Pero como no se practicaba ya la ley mosaica, lo que Pablo recomendó a la congregación en su primera carta es que sea expulsado ese cristiano que estaba manteniendo ese tipo de vida. Y es que la conducta de este hombre estaba afectando a una parte de la congregación, tanto así que algunos pensaban que no se trataba de un pecado tan grave, porque si hubieran creído que era eso, hace rato hubieran dejado de asociarse con él. La mejor medida, pensando en los demás, era expulsarlo. Pero ahora en el párrafo 14 dice: ¿cómo le mostró Pablo misericordia al hombre expulsado de Corinto y por qué? Para esto necesitamos leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 5, 8 y el 11. Dice así: ahora bien, si alguien ha causado tristeza, no me ha entristecido a mí, sino a todos ustedes hasta cierto punto, para no ser demasiado severo en lo que digo. Ese hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. Ahora deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo, para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. Por lo tanto, les aconsejo que le confirmen que lo aman. El versículo 11: para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no desconocemos sus tácticas. La pregunta decía: ¿cómo le mostró Pablo misericordia al hombre expulsado de Corinto y por qué? Es interesante que en el mismo año que escribió la primera carta, mandó la segunda, indicando, al parecer, que ya se había enterado cómo había reaccionado este hombre que fue expulsado, y ahora mandaba decir a los cristianos de esa congregación que lo vuelvan a readmitir, que él sabía que ya se había arrepentido y que había hecho los cambios necesarios. Así que estaba solicitando a la congregación que lo perdonaran bondadosamente y lo consolaran. ¿Por qué dejar pasar mucho tiempo? Por lo que decía el versículo 11. Podía ser una táctica de Satanás para que este hombre se sienta tan mal que se alejara para siempre de la congregación. Así que Pablo sintió lástima por este hombre que se había arrepentido, y cabe recordar que el pecado que él estaba cometiendo era muy serio, y sin embargo se le estaba extendiendo después de un tiempo misericordia. Párrafo 15. ¿Cómo muestran los ancianos firmeza y misericordia con equilibrio? Me gusta la expresión que pone aquí el esclavo en letras en negritas, donde dice que los ancianos actúan con firmeza cuando es necesario, pero muestran misericordia cuando es posible si hay una razón de peso para hacerlo. Es decir, son muy equilibrados, muy cuidadosos a la hora de tomar la decisión. Pero es muy claro, si no disciplinaran al pecador, no estarían mostrando misericordia, sino que serían permisivos. Por eso ellos deben ser muy cuidadosos con las decisiones. Pero al final de este párrafo 15 dice: ¿son los ancianos los únicos que deben mostrar misericordia? El subtítulo que viene es: ¿qué puede ayudarnos a todos a mostrar misericordia? El párrafo 16 la pregunta: según Proverbios 21:13, ¿qué hace Jehová con los que no muestran misericordia? El texto bíblico dice: el que tapa sus oídos a los gritos del necesitado
no recibirá respuesta cuando él mismo llame. Volviendo a la pregunta, decía, según Proverbios 21:13, ¿qué hace Jehová con los que no muestran misericordia? Jehová, como dice Proverbios, puede negarse a escuchar nuestras oraciones si somos duros con otros y no mostramos misericordia. Porque si queremos que Jehová nos la muestre a nosotros, también tenemos que demostrar a los demás, estar listos para escuchar al cristiano que está sufriendo dolor o una tristeza muy profunda debido a la situación en la que se encontraba. Por eso es que queremos nosotros demostrarlo cuando vemos que un arrepentido vuelve a la congregación. Al final del párrafo decía, en negritas, si somos humildes y tenemos presente cuánto necesitamos que se nos muestre misericordia, estaremos más dispuestos a mostrarla a otros. Párrafo 17. ¿Cómo demostró el rey David misericordia de corazón? Cuando el rey Saúl quería matarlo, siendo su suegro, y también sabiendo que David había sido ungido por Jehová, aún así quiso acabarlo. En cambio, David fue totalmente distinto, muy respetuoso, nunca trató de vengarse del rey porque sabía que era el ungido de Jehová. Así que por su cabeza no pensó en hacerle daño, no porque era su suegro, o como él mismo dijo, porque reconocía que era alguien nombrado por Dios. Párrafos 18 y 19. ¿En qué dos ocasiones David no mostró misericordia? La primera ocasión cuando envió a sus siervos a pedirle a Nabal alimento, a cambio de lo que ellos habían realizado de cuidar sus rebaños, sus propiedades. Mientras que Nabal insultó y se negó a darles alimentos a sus hombres y a David. Se enfureció tanto que estuvo dispuesto a ir a matarlo junto a sus familias. Gracias a la intervención de la esposa de Nabal, llamada Abigail, se evitó. Fue la primera ocasión que David no quiso mostrar misericordia. La segunda fue cuando el profeta Natán se presenta delante de él y le pone una situación y le dice que un hombre rico cogió la ovejita de un hombre muy pobre y esa oveja la mató para sus invitados. David era y había sido un pastor, así que le conmovió esa situación y lo enfureció tanto que dijo que a ese hombre que había hecho esto debían matarlo. Natán lo hizo porque Jehová le ayudó a poner la ilustración para indicarle que Jehová le estaba perdonando demasiado a David, que tenía suficientes razones para matarlo por todo lo que había hecho. Él había cometido un asesinato y por supuesto también cometido inmoralidad. Ahora la pregunta 20. ¿Qué nos enseña el ejemplo de David? Que un hombre bueno puede llegar a dejar de ser misericordioso, cometer un juicio severo contra otra persona. Y eso es algo interesante aquí. Dice el párrafo, la tendencia a juzgar a los demás con dureza es una señal de mala salud espiritual. Un comentario muy interesante realmente. Es decir, si nosotros somos duros con otros, cuando Jehová no lo es, quiere decir que algo sucede con nuestra espiritualidad. Por eso Mateo 7, 1 y 2, Jesús dijo, dejen de juzgar para que no sean juzgados, porque así como juzguen a otros, serán juzgados ustedes. Un punto también muy interesante en este párrafo 20. Y aquí tenemos en el dibujo la reacción, una violenta reacción de parte de David cuando Natán le cuenta este supuesto caso de un hombre que mata una oveja que no era de su propiedad. Cómo este hombre se sentía de molesto. Pero ¿qué era lo que pasaba? La conciencia de David no andaba bien. Él tenía pecados que no había declarado y por eso su juicio no era el correcto. Aplicando a lo que se dijo, si nosotros somos tan severos en juzgar a otros, puede ser que nuestra espiritualidad no esté bien. O, por decirlo así, corrigiendo, no es que puede ser. Nuestra salud espiritual está mal, como muy bien lo afirma aquí el párrafo. Ahora la pregunta del párrafo 21 y 22. ¿De qué maneras podemos mostrar misericordia? Como dijimos en los párrafos anteriores, la misericordia no tiene que ser algo frío, sino más bien activo. Hacer algo por otros.
Si en nuestra congregación hay alguien que ha sido readmitido, esa persona necesita consuelo, ánimo, no se siente tan bien como antes, algunos avergonzados o indignos de volver a tener la confianza de los demás. ¿Podemos ayudarle? Por ejemplo, en la época que estamos ahora de pandemia, ¿es difícil para ellos conseguir alimento? ¿Podríamos nosotros ayudar en eso? ¿O de cualquier otra manera? Hay que reconocer que esa persona estuvo fuera del pueblo de Dios como las ovejitas enfermas, pero ya no lo está, por eso es que está junto a nosotros. Entonces necesitamos extenderles nuestro amor, nuestra bondad, nuestra misericordia. Queremos estar pendientes y ver por las oportunidades que se presenten para demostrar misericordia a ellos. Muy bien, ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Por qué muestra misericordia Jehová? Lo hace por amor y sabiduría, y lo demuestra siempre que encuentra una razón para hacerlo. La siguiente pregunta: ¿por qué es la expulsión una muestra de misericordia? Si alguien necesita disciplina, lo más sabio, misericordioso y amoroso es dárselo. Muchos expulsados han sido sacudidos y han recobrado el juicio y han regresado a los brazos de Jehová, como el hijo pródigo. Y la palabra pródigo, el hijo que despilfarra o gasta sus bienes de una manera nada apropiada. Y se lo debe seguir considerando como a una oveja, pero enferma, que el pastor aún espera que se recupere. Y sigue recibiendo, por supuesto, el cuidado del pastor, hasta el alimento del pastor. Por eso los expulsados pueden tener sus propias publicaciones para su estudio personal y también alimentarse mediante el sitio JW. Y la última pregunta: ¿qué nos ayudará a mostrar misericordia a los demás? Debemos cuidar nuestra espiritualidad para no ser duros con los demás, tener el enfoque apropiado. Y si hay la posibilidad de mostrar compasión a los readmitidos, debemos hacerlo de manera práctica. Eso hará muy feliz a Jehová, que es rico en misericordia. Muy bien, hermanos, esto es un estudio, como a veces yo recomiendo, de colección, donde hay algunos puntos muy interesantes y que nosotros queremos siempre tenerlos presentes en este estudio de la semana del 13 de diciembre al 19. Esperamos el seguir repasando y no se olvide de leer el artículo que está a continuación de nuestro estudio, donde se habla sobre cómo se siente la persona que está expulsada y también cuando es readmitido, cómo sigue sintiéndose y cómo se puede prestar ayuda a estas personas. No hay que olvidarnos de repasar este artículo a continuación, porque como no es de preguntas y respuestas, podríamos dejarlo a un lado, pero es muy importante. Esto es lo que veremos entonces en nuestro estudio de Servimos al Dios que es rico en misericordia, el artículo de estudio número 41. Esperamos participar con comentarios, volver a leer el artículo, tener algunos buenos puntos marcados para revisión futura y por supuesto participar en la reunión y escuchar los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.